Argentina, año 2021. Soy Ariel Quiroga, viejo hombre de teatro, hoy de 81 años. Y estoy celebrando con mucha emoción que este año 2021 en la Argentina se cumplen 45 años de que un grupo de jóvenes universitarios que yo me atreví a formar, a proponer su formación como teatro de repertorio en la Universidad de Buenos Aires a mediados de 1974, en este año 2021 son 45 años de que ese grupo incipiente de jóvenes que solo querían hacer vida de teatro. Yo los invité a eso, no a convertirse en actores, no. Ellos habían llegado a la universidad para, para ser hombres o mujeres de derecho, de medicina, de ciencias económicas, de letras, de filosofía, de veterinaria. No habían llegado para ser artistas de teatro. Y sin embargo, hace 45 años, con apenas un año y medio de formación, de peregrinaje, con obras de sainetes por centros culturales, por parroquias, vagabundeando como aquellos jóvenes de los años 30 en España, los de la barraca de Federico García Lorca. Habíamos peregrinado mucho porque no teníamos demasiado a dónde ampararnos. Y sin embargo, ese teatro incipiente estaba llegando hace 45 años, en mayo de 1976, al histórico, al bellísimo Teatro Nacional Cervantes, el creado por María Guerrero, el que había dado lugar a épocas gloriosas como la Comedia Nacional dirigida por Orestes Caviglia, donde habían estado Milagros de la Vega, Ernesto Bianco, Inda Ledesma, Violeta Antier, Fernando Labat, tantas figuras del Teatro Nacional que habían hecho obras extraordinarias, como aquel No es Cordero que es Cordera de Shakespeare, con Delia Garcés como artista invitada. Todo lo que yo había visto de jóvenes en el Cervantes me daba esa sensación de haber llegado a lo máximo del teatro. Y a ese templo del gran teatro, este grupo universitario formado un año y medio antes llegaba al Teatro Nacional Cervantes en mayo de 1976 con un repertorio. Y de esto hay que hablar mucho. ¿Saben una cosa? En la Argentina todos los teatros, los profesionales, los independientes, han evitado hacer teatro de repertorio, porque hacer teatro de repertorio es abandonar la idea de que el éxito o el fracaso, pero el éxito al cual se apunta siempre cuando se piensa en llevar adelante un proyecto teatral, es en base a una sola obra. Hacer teatro de repertorio, como lo han hecho, el Piccolo Teatro de Milán, el Teatro de Jean-Louis Barrault, el Teatro Nacional de Francia, dirigido por Jean Vilar, con María Casares y Gerard Philippe. Hacer teatro de repertorio es hacer de pronto 3, 4, 5 obras a la vez, en distintos días de la semana, un clásico, un moderno. Y eso, claro, eso conspira un poco contra el éxito. Porque bueno, es una epopeya. Hacia eso tendí yo cuando propuse la creación del Teatro Universitario de Buenos Aires como teatro de repertorio, y teatro de repertorio donde iban a tener cabida todos los más grandes autores del teatro universal, del teatro nacional. Iba a ser
llevarlo a cabo con jóvenes que llegaban al teatro con los pies descalzos. Lo digo esto con los pies descalzos porque era el nombre del primer elenco vocacional en el que yo me formé, el que dirigía Francisco Silva ya en los años 50, llegar al teatro con los pies descalzos. Estos jóvenes que llegaron al Teatro Nacional Cervantes con un repertorio en mayo de 1976, llegaron con su entusiasmo, con su plenitud, con sus vivencias. Y bueno, se hizo. El Cervantes nos concedió 10 funciones, mejor dicho, 5 funciones. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y las obras que llevábamos al Cervantes como repertorio eran obras que eran novedades para Buenos Aires, pero que eran remotas en el tiempo. Llevábamos La suegra de Terencio, que se había dado a conocer más o menos en unos juegos romanos allá en el 165 a.C. Llevábamos Los cautivos de Plauto, más antigua todavía, se había dado a conocer en el 184 a.C. Y llevábamos otra obra, pero de un comediógrafo griego, Menandro, prácticamente un desconocido. Llevábamos el Díscolo, que se había mostrado al público 316 años antes de Cristo. Pero esas 3 obras, La suegra, Los cautivos, el Díscolo, tenían una actualidad asustante. La suegra era la vida de 2 familias rivales pujando por el poder, por quién se apodera. Las suegras, porque no, el título es La suegra, pero son 2 suegras en realidad, peleándose porque sus hijas, sus hijos, todo lo que puede mostrar una obra naturalista argentina, mostrado hoy día, las obras de Roberto Cosa, todo eso está en La suegra. Los cautivos de Plauto es una farsa sangrienta, porque es la época en que los hijos se vendían como esclavos, los hijos de los esclavos, y es la historia de un hombre que compra y vende su propio hijo. Y todo con mucho humor, un humor negro, digamos, el humor negro de Plauto en Los cautivos. Y la tercera, el Díscolo, y bueno, el Díscolo fue el antecedente del Misántropo de Molière, y es la historia del insociable, del hombre viejo que no quiere saber nada con la sociedad, hasta que unos jóvenes irreverentes lo llevan a una especie de orgía, de fiesta popular, y encuentra la verdad de la vida a la que se ha negado siempre. Una joya, el Díscolo de Menandro. Que el Teatro Universitario de Buenos Aires, porque así se presentó con ese nombre, aunque era, ya les digo, un grupo teatral formado por mí en la Universidad de Buenos Aires, con jóvenes que se habían inscrito sin saber para qué lo hacían, porque el llamado era formar un teatro de repertorio, y allí habían acudido. Ese teatro universitario de repertorio, presentándose con un repertorio en el Cervantes, nada menos que en el Cervantes, para 5 funciones. 5 funciones que después terminaron siendo 10, porque cumplido el primer ciclo de las primeras 5 funciones, venía un elenco de Inglaterra, el Actors Company, gran elenco, que venía con un repertorio. Y
nos dijeron, no retiren sus cosas. Cuando se vaya el elenco inglés, ustedes van a volver. Y volvimos por otras 5 funciones. Y esas 10 funciones en el Teatro Nacional Cervantes se hicieron a sala llena. Eran tiempos raros. El país estaba de nuevo ocupado por una dictadura, pero el pueblo argentino, qué ironía, había encontrado cierto alivio con ese rigor dictatorial que ponía un poco de paz en el enfrentamiento entre grupos antagónicos y la muerte en las calles. No sabíamos que ese gobierno dictatorial que había tomado el poder por la fuerza, pero que prometía paz, serenidad, progreso, nos iba a llevar a otra muerte, a una muerte colectiva, la muerte de toda una generación de jóvenes que fueron torturados, secuestrados, sacados de sus familias y sus hijos cuando los tuvieron entregados, vaya a saberse a quién. Todavía se están buscando esos nietos en la Argentina. El teatro de repertorio, como empecé diciendo, se ha hecho poco en la Argentina. Y aún en el Cervantes, la Comedia Nacional, cuando hubo Comedia Nacional, o los elencos que se han ido formando, han hecho siempre una sola obra. Fíjense qué cosa. Ese Teatro Universitario de Buenos Aires, creado en la Universidad de Buenos Aires por este viejo hombre de teatro, que cuando tenía 34 años, es el único teatro de repertorio nacional que ha estado en el Teatro Nacional Cervantes. Ningún otro elenco nacional ha hecho 3, 4 o 5 obras a la vez en un mismo ciclo. Por eso estos 45 años de aquel evento de 1976 tienen un significado. ¿Por qué no se hace teatro de repertorio aún en los teatros oficiales? Lo intentó Kivesteif en el San Martín, pero siempre apuntando a una sola obra. Las obras que forman un repertorio se pueden archivar y reponer en el Teatro de la Universidad de Buenos Aires, como así se terminó llamando después este grupo teatral por mí formado en la UBA, pueden reponer sus obras ya montadas anteriormente con otros integrantes, con otros elencos. Un repertorio significa tener algo así como lo que yo tengo detrás de mí, una biblioteca de montajes teatrales, una colección. Nos falló esto, vamos a reponer aquello. Siempre tener un repertorio es tener riqueza teatral guardada para usarla como tener ahorros en teatro. Nos falla esta obra, reponemos aquella que dimos hace 2 años. En los sucesivos años del Teatro Universitario de Buenos Aires, que en su 5ª temporada la universidad exigió que se llamara Teatro de la Universidad de Buenos Aires, en sus sucesivos años, que llegó a tener 9 temporadas de vida hasta que tuvo que cerrarse, se hicieron muchas reposiciones de obras de repertorio. Stefano de Discepolo, dada a conocer en 1980, fue repuesta en 1981, fue llevada a la Universidad de Córdoba, al Teatro Universitario de Mar del Plata, al Teatro Auditorium. Una tragedia florentina de Oscar Wilde fue dada a conocer, que no se había dado nunca en la Argentina,
en 1982 y se repuso en 1983 con otro grupo, con otro elenco y otros decorados. Pues bien, hace 45 años, el Teatro Nacional Cervantes mostraba por primera vez y por única vez hasta el día de hoy, 2021, un repertorio de 3 comedias clásicas: La suegra de Terencio, Los cautivos de Plauto y El díscolo de Menandro, creadas por un elenco universitario formado un año y medio antes. Como les dije, las funciones en el Cervantes, las primeras 5 y las segundas 5, que fueron 10 en total, estuvieron repletas de público porque habíamos pedido que las entradas fuesen baratísimas y se regaló mucha entrada y colmamos el Cervantes hasta las galerías superiores. Había venido un solo crítico, el crítico de Clarín, un tal Helen Ferro, que no había estado en la Argentina en los últimos años y que lo único bueno de su crítica es que él compara a Plauto y a Terencio con los autores argentinos populares como Osvaldo Dragún o Sergio de Checo. En eso acertó su crítica. No acertó tanto cuando dijo que a los integrantes del teatro universitario les hacía falta tomar clases de dicción. Yo no me gusta nunca en mi carrera rebatir a los críticos, pero hay algo que a este señor se le escapó en su crítica, y es que lamentablemente el Teatro Nacional Cervantes tiene ciertos huecos de acústica, y grandes voces como las de Alfredo Alcón, o Milagros de la Vega, o Ernesto Bianco, o Inda Ledesma, o María Rosa Gallo, de pronto en ciertas zonas del teatro, de la platea del Cervantes, no se escuchan muy bien, por esos huecos de acústica que tiene. Imagínense las voces de los jóvenes recién iniciados en la vida teatral de aquel remoto teatro de la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, no habrán sido tan deficientes sus voces, sus interpretaciones, porque a una de las funciones de La Suegra, un sábado a la noche, en que tuvieron que ubicarse arriba de todo porque todo el Cervantes estaba repleto de público, vinieron las 2 empresarias del Teatro del Globo de Buenos Aires. María Luisa Bember, futura gran directora del cine argentino, y otra señora que era representante de autores extranjeros, Catalina Wulff. Catalina Wulff y María Luisa Bember me llamaron al día siguiente para proponerme hacer una temporada de un mes con las 3 comedias clásicas, La Suegra, Los cautivos y El díscolo, en el Teatro del Globo. Y yo dije que no, aunque a la universidad no le gustó nada, porque yo no quise someter a los jóvenes del teatro universitario que estaban tan vírgenes de toda apetencia comercial, tan puros, a trabajar en un teatro profesional donde se iba a cobrar la entrada. O sea, hasta ese punto buscamos siempre en ese teatro universitario de repertorio que las cosas se hiciesen nada más que por amor a las cosas, en este caso por amor al teatro, y nunca con apetencia de dinero. No fuimos al Teatro del Globo. Le dijimos que no a Catalina Wulff y a María Luisa Bember. Y seguimos nuestra carrera, que llegó a 9 años, con más de 1.163 representaciones, en una pequeña sala de la calle Corrientes, donde ahora, remodelado ese edificio, hace años y años que hay un centro cultural muy importante, el Centro Cultural Rojas, pero donde no ha vuelto a haber un teatro universitario de repertorio.
De aquellas funciones en el Cervantes han quedado unas borrosas fotos que yo las he ido mostrando sobre mis palabras. La bacanal del díscolo, el efecto de flotar en el aire porque iluminamos los espectáculos con cenitales que creaban un círculo, como el círculo mágico de la escena en las primitivas representaciones teatrales de Grecia. Y ustedes habrán visto una foto donde hay dos figuras, que es una escena de la suegra, flotando en un círculo color claro en medio de la negrura, de la inmensidad de la bóveda del escenario del Cervantes. Han quedado además dos pequeños fragmentos de audio, el final de la suegra y el final de los cautivos. Están grabados con aquellos grabadores de mano desde uno de los palcos del Cervantes donde yo, el director, ponía la música que se usaba en esas obras clásicas en el Cervantes. O sea, dentro de lo primario de ese audio, si escuchan bien atentamente, van a escuchar las voces de los jóvenes intérpretes del teatro universitario y se les entiende bastante. Imagínense en vivo en el Cervantes. O sea, lo que este crítico dijo, lo dijo, bueno, estaba considerado bastante malo el enferro, pero además lo dijo juzgando a los jóvenes del teatro universitario como si fuesen profesionales, aun cuando a los profesionales de grandes voces a veces tampoco se les oía bien en el Cervantes. Vamos a escuchar esos dos fragmentos de audio, el final de la suegra y el final de los cautivos. Y mi homenaje a aquellos jóvenes que no los he vuelto a ver. Bueno, han pasado 45 años, pero 45 años en los que no se ha vuelto a hacer teatro de repertorio, ni en el Cervantes ni en casi ningún otro teatro de Buenos Aires ni de la Argentina. Y lo hizo un teatro universitario formado un año y medio antes, y con 3 obras clásicas que todavía hoy, pero hoy y por 100 o 200 años más todavía de los que vendrán, siguen teniendo vigencia, porque La suegra de Terencio es una maravilla de agudeza, de ironía, de vida social mostrada al desnudo de un pequeño conglomerado social. Los cautivos es la venganza del que pretende tener prisionero a otro. El padre que ha terminado comprando como esclavo a su propio hijo abandonado hace mucho. Y el díscolo de Menandro es aquella obra que nos enseña que no podemos vivir aislados de la sociedad a la cual pertenecemos. Ningún díscolo puede llegar a ser feliz. Después de los fragmentos de audio, que son muy breves, de la suegra y de los cautivos, una imagen, la que siempre mostramos, de aquel teatro universitario de Buenos Aires, el que la Universidad de Buenos Aires, en su 5ª temporada, pidió que se llamase precisamente como debía llamarse, Teatro de la Universidad de Buenos Aires, pero que dejó de existir el día que se colmó nuestro aguante, nuestra paciencia de soportar tanta detracción, tanto maltrato, tanto dejarnos al abandono. Y bueno, son estos 45 años que yo, todavía vivo a los 81, quiero recordar y que queden grabados en este lugar de encuentro del mundo que es YouTube, para que nadie olvide que hubo un teatro de jóvenes universitarios que hicieron teatro de repertorio
en el Teatro Nacional Cervantes hace 45 años. Raras cosas suceden sin que se sepa a veces por qué. Pero de entre todas las raras, las que están sucediendo me parece que se llevan la palma. A oídos de viajeros y mercaderes. Uno que encontré a mi regreso me dijo dónde se le podía hallar. Lo hemos traído y todo lo ha descubierto. Vayamos todos juntos ahora a disfrutar de nuestra mutua compañía y de la felicidad que nos ha sido prodigada. Id nomás, yo seguiré enseguida. Sí. Y bien, habéis presenciado aquí una fábula que anda todo con las buenas costumbres. No ha habido aquí encuentros amorosos ni especie, ni lascivia, ni robo de caudales, ni estafa alguna. Ni el adolescente ha tenido una querida hurtadilla de su padre. Pocas comedias así hacen los poetas, en que los buenos se tornan mejores. Ahora, si después de todo os hemos agradado y no lo tomáis a mal, los que sois amantes de las buenas costumbres,